Le damos un caluroso saludo y una cordial bienvenida a este su canal informativo Noticias al Día. Noticias de último minuto de Venezuela. Grupo armado asesinó a ex jefe de las FAES en una emboscada en Guárico. José Gregorio Palacios, jefe de la Dirección de Investigaciones y Estrategias en el estado Guárico, fue asesinado este miércoles 19 de mayo durante una emboscada por parte de un grupo armado. Palacios estaba estacionado a bordo de su camioneta Toyota en la calle principal de Cabrutica, diagonal al centro de la Policía del Estado, junto a dos mujeres que fueron detenidas horas antes por estar solicitadas por la Fiscalía Militar 51. Al parecer, los delincuentes interceptaron a los oficiales con la intención de rescatar a las detenidas y durante el enfrentamiento, el ex jefe de las FAES recibió 2 tiros. El funcionario fue llevado a un centro médico ubicado en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, pero murió. En este hecho resultaron heridos otros 2 oficiales, Daniela Albizay Flores Herrera, de 42 años, con una herida en la mano, y Johnny Rafael Rodríguez Peña, de 42 años, con un disparo rasante en la cabeza. Asesinado oficial de las FAES al intentar frustrar un robo dentro de un autobús en Artigas. Un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales murió este jueves 20 de mayo como consecuencia de un enfrentamiento contra 2 antisociales, quienes intentaron derrobar a los pasajeros de un autobús que se desplegaba en Caracas. De acuerdo con la información suministrada por el periodista de sucesos, Román Camacho, el fallecido fue identificado como Keyson Moreno, quien se iba de camino a tomar servicio cuando los 2 hombres armados abordaron la unidad de transporte. El funcionario les da la voz de alto, generándose un enfrentamiento donde caen muertos los 2 antisociales. Una bala alcanzó al oficial y cae herido en la unidad. Fue trasladado a un centro asistencial, pero ingresó sin signos vitales, precisó el comunicador social. Camacho indicó que en Artigas y el Guarataro se desplegó un intenso operativo para dar con el paradero de los integrantes de bandas delincuenciales que azotan el sector. Grave, alertan posible escalada del conflicto armado en Venezuela tras la muerte de Jesús Santris. Cuerpo de Jesús Santris ya habría sido identificado por autoridades colombianas y venezolanas, reveló Caracol. Ante la noticia de la presunta muerte del guerrillero colombiano, conocido como Jesús Santris, expertos en materia de conflictos armados alertaron al respecto de la posibilidad de que esto pudiera desatar nuevos conflictos armados en Venezuela. Específicamente, Jeremy, cofundador y codirector de Inside Crime, un centro de estudios especializado en crimen organizado en América Latina, aunque da por cierta la muerte de Jesús Santris, alerta también que existen varias hipótesis sobre la autoría intelectual y material del asesinato. De hecho, aseguró que, a su juicio, el gobierno colombiano ha demostrado estar dispuesto a operar en territorios vecinos. Esto a propósito de la carta enviada por disidentes de las FARC-EP que afirmaron que habrían sido mercenarios relacionados con el gobierno de Iván Duque los que habrían dado de baja a Jesús Santris. En ese sentido, expresó su temor de que el hecho provoque una escalada de tensiones y acciones armadas del grupo afín a Santris. Siempre hay el riesgo de escalada que nos tiene muy preocupados.
Vemos un conflicto contenido en una parte de Apure y nuestro temor es que este conflicto pueda expandirse a otras partes de Venezuela. Hay un riesgo real de un conflicto civil dentro de Venezuela, manifestó Jeremy en declaraciones brindadas a La Voz de América. Este jueves 20 de mayo, fuentes informaron al periodista Darcy King de Caracol Radio que Diego Molano, ministro de Defensa del gobierno de Colombia, tendría detalles sobre la presunta muerte del guerrillero colombiano conocido como Jesús Santris. Las referidas fuentes afirman que el cuerpo del líder de las disidencias de las FARC fue identificado por autoridades colombianas y venezolanas. Asimismo, al parecer, integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana se habrían estado organizando para atacar al disidente, aparentemente cansados de la violencia generada en la zona por la presencia de Jesús Santris. Las fuentes anónimas aseguraron que en el referido operativo no participaron organizaciones colombianas. Del mismo modo, indicaron que el cuerpo no será expuesto a la opinión pública, ya que las disidencias tienen previsto realizar los actos de honor para el guerrillero. A pesar de que se afirma que no hubo participación colombiana en el operativo, es importante recordar que las disidencias de las FARC-EP habrían asegurado que habrían sido mercenarios afines a Iván Duque, presidente de Colombia, los que habrían dado de baja a Jesús Santris. De hecho, habrían detallado que al cadáver le habrían amputado un meñique para su identificación. Biden mantendrá las sanciones y la máxima presión contra Nicolás Maduro. Aunque el estilo diplomático de la Casa Blanca de Biden se aleja de su antecesor, la nueva administración mantiene intactas algunas políticas de la que era Trump. Una de ellas es el enfoque a la crisis venezolana. Por ahora, Washington no tiene planes inmediatos para aliviar las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela. Es decir, se mantiene la política de presionar a Nicolás Maduro a aceptar nuevas elecciones. Esa determinación va en concordancia con el acuerdo de salvación nacional que ha planteado el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que es reconocido por Washington como el mandatario legítimo de Venezuela. Bryan, el nominado por Biden para encabezar la Subsecretaría de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos que continuará prohibiendo los canjes de petróleo por diésel. Esas declaraciones son una confirmación de informaciones que circularon días después de que se produjo la toma de posesión de Joe Biden. Sin alivio para Nicolás Maduro, esos mecanismos eran usados por la española Repsol y la italiana Eni hasta el año pasado para levantar el crudo venezolano. Ambas empresas quieren que se reanulen. Repsol, por ejemplo, argumenta motivos humanitarios para reiniciar esos intercambios. Aducen la importancia del diésel en Venezuela. El país usa ese combustible en la generación de energía, la maquinaria agrícola y el transporte público. El ala progresista del Partido Demócrata alimenta esa decisión, pero Bryan dijo que la administración de Joe Biden desconfía de aliviar la presión de las sanciones contra Maduro. Aseguran que el dictador ha demostrado que usará tácticas dilatorias para evitar el progreso hacia elecciones libres y justas. La administración estadounidense se mantiene firme en continuar presionando a Caracas para que programe una nueva elección presidencial. Además, demanda que libere a los presos políticos y permita a la libertad de prensa. No vale el argumento humanitario. Bryan también negó el argumento humanitario
a favor de restaurar los intercambios de diésel. Hay suficiente capacidad de diésel dentro de Venezuela, al menos durante los próximos 6 meses, dijo Bryan. La administración de Biden aún está revisando su política general en Venezuela, explicó Bryan. Consideraría cambiar su política sobre los intercambios de diésel si vemos que hay un problema para el pueblo venezolano. La traición detrás del operativo que acabó con Jesús Santris. La sorpresiva operación militar habría sido posible gracias a la información entregada por los aliados de Santris en las altas esferas del chavismo. Fuentes independientes lograron confirmar detalles del operativo que acabó con Jesús Santris, cabecilla de las disidencias de las FARC que se refugiaba en Venezuela. Javier Tarazona, director de Fundaredes, afirmó en las redes sociales que recibió información fidedigna que comprueba el deceso del guerrillero. La muerte se produjo en la zona de Perijá, específicamente en la localidad del Rosario, detalló Tarazona. Esa información coincide parcialmente con la que había sido compartida en un comunicado de la Segunda Marquetalia, el grupo narcoguerrillero que lidera Santris, con Iván Márquez. Este último quedaría como el jefe máximo de la agrupación. Santris estaba dedicado a consolidar el bloque armado Martín Caballero. De esa manera planeaba tomar el control de la zona en medio de un pacto de no agresión con el ELN. Sin embargo, la Segunda Marquetalia le estaba disputando ese territorio fronterizo al Frente 33 del bloque Gentil Duarte, otra disidencia de las FARC. La traición contra Santris.